El general George Armstrong Custer y sus hombres realizaron su última resistencia contra las fuerzas combinadas de guerreros Lakotas, Sioux y Cheyenne en la infame batalla de Little Big Horn. Este evento, ocurrido en 1876 en el condado de Big Horn, Montana, no solo marcó una derrota militar para el ejército estadounidense, sino que también arrojó luz sobre las actitudes de la época hacia la vida, la muerte y la dignidad en el campo de batalla. La manera en que se manejaron los cuerpos de los caídos revela la compleja interacción entre la guerra, la expansión estadounidense y las tribus nativas americanas. En 1876, a pesar de más de 200 años de asentamientos, expansión y guerra, el conflicto entre las tribus nativas y los colonos estadounidenses seguía siendo una realidad constante. Las tribus de las llanuras, como los apaches, comanches, cheyenne y otras, demostraron ser una espina especialmente dolorosa para la expansión estadounidense hacia el oeste. Estas tribus eran conocidas por sus habilidades guerreras, particularmente su destreza en la equitación, lo que les otorgaba una ventaja significativa en el combate. A pesar de estar armados principalmente con arcos, tomahawks y un número limitado de armas de fuego, estas tribus podían infligir graves daños no solo a los colonos inexpertos que se asentaban en sus tierras, sino también a soldados estadounidenses profesionales y bien entrenados. En 1851, se firmó el Tratado de Fort Laramie con el objetivo de detener las guerras intertribales y proteger tanto a los colonos blancos como a los intereses estadounidenses en la región. El tratado definió las tierras pertenecientes a 8 tribus nativas y demarcó claramente sus territorios para evitar cualquier intento de expansión por parte de los colonos. Estas tierras fueron declaradas territorio tribal soberano, no reclamado por los Estados Unidos. Sin embargo, el tratado también garantizaba el paso seguro de los viajeros a lo largo del camino de Oregón y permitía la construcción de carreteras y fortalezas, lo que insinuaba el eventual conflicto. A pesar del tratado, en pocos años, el conflicto resurgió. Los antiguos enemigos entre las tribus continuaron luchando, y la invasión de tierras en busca de búfalos exacerbó las tensiones. La situación se complicó aún más cuando se descubrieron grandes cantidades de oro en tierras indias, lo que atrajo a buscadores de fortuna a la región. A pesar del tratado firmado, los colonos comenzaron a establecer asentamientos, mientras que las autoridades estadounidenses hicieron poco para prevenir estas violaciones. Esto solo alimentó el resentimiento entre las tribus y los colonos, lo que finalmente llevó a la Guerra de Nube Roja en 1866. Este conflicto, que duró 2 años, resultó en la muerte de aproximadamente 200 soldados y civiles estadounidenses, así como un número desconocido de indígenas. Al final de la guerra, se firmó un segundo tratado de Fort Laramie en 1868, que ponía fin a las hostilidades. Sin embargo, al igual que el primer tratado, este también fue rápidamente roto, principalmente por mineros blancos que invadieron las reservas indígenas, a pesar de que legalmente tenían prohibido entrar en ellas. El fracaso del gobierno estadounidense en cumplir las promesas hechas a las tribus solo intensificó el conflicto. Aunque el ejército intentó prevenir la invasión de colonos, la gran cantidad de recién llegados superó sus esfuerzos. Con el tiempo, el gobierno de Estados Unidos comenzó a presionar a los Lakotas para que cedieran sus derechos sobre Black Hills, una región rica en recursos naturales, que se convertiría en el epicentro de las tensiones entre los nativos y el gobierno. El resentimiento creció durante años, ya que los estadounidenses continuaban presionando a los Lakotas para que renunciaran a sus tierras. Los colonos deseaban explotar las reservas de oro y madera de la región, y el gobierno estaba decidido a construir el ferrocarril del Pacífico Norte a través de algunos de los últimos terrenos fértiles para la caza de búfalos. En respuesta, los nativos, liderados por 2 prestigiosos jefes de guerra, Toro Sentado y Caballo Loco, se armaron para resistir. Estos líderes, ambos Lakota, se habían mostrado inicialmente reacios a luchar, pero se unieron a otras tribus Sioux y Cheyenne conscientes de que no recibirían más que promesas vacías de los estadounidenses. El 22 de junio de 1876, Custer y sus hombres fueron enviados desde la Fuerza Expedicionaria Principal para actuar como exploradores. En la madrugada del 25 de junio, localizaron un campamento nativo a unas 14 millas al este del río Little Big Horn. Inicialmente, se había planeado un ataque sorpresa para el día siguiente, pero uno de los exploradores de Custer informó que una banda de guerra enemiga había descubierto su rastro. Ante esta noticia, Custer tomó la decisión de atacar de inmediato antes de que la fuerza hostil pudiera reaccionar. Custer dividió a sus 700 hombres en 3 grupos.
Uno debía evitar que los nativos escaparan hacia el sur, otro cargaría directamente contra la aldea, mientras que el último, bajo el mando de Custer, atacaría desde el norte. El ataque comenzó alrededor del mediodía, cuando Custer y sus hombres montados entraron en el valle de Little Big Horn. Sin embargo, la inteligencia militar estadounidense había subestimado enormemente la cantidad de guerreros en el campamento. Mientras que se esperaba encontrar no más de 800 guerreros, en realidad había alrededor de 2,000, muchos de ellos mejor armados que los soldados estadounidenses. Los guerreros nativos estaban equipados con rifles de repetición rápida, mientras que los hombres de Custer solo contaban con rifles Springfield de un solo tiro. Esto, combinado con la desventaja numérica, llevó a que Custer y sus 210 hombres fueran rodeados y aislados de sus aliados. La lucha fue breve, durando menos de una hora, y culminó en la defensa de lo que hoy se conoce como Last Stand Hill, la colina de la última resistencia. Custer y todos sus hombres fueron aniquilados, y ninguno sobrevivió para contar la verdadera historia de lo sucedido. La narrativa de la batalla se basa en gran medida en relatos posteriores proporcionados por los nativos, transmitidos de generación en generación a través de la historia oral. Sin embargo, estos relatos a menudo son contradictorios y no siempre se consideran completamente fiables. Uno de los exploradores nativos de Custer, llamado Aschist, dio un relato vago de la batalla unos días después, indicando que Custer había atacado la aldea de frente, pero fue rápidamente obligado a retirarse a Last Stand Hill, donde él y sus hombres encontraron su desaparición. La noticia de la derrota de Custer no llegó a los otros dos grupos de ataque hasta 2 días después. Cuando finalmente lo supieron, se apresuraron a llegar al campo de batalla, pero para entonces, los guerreros nativos ya se habían marchado, llevándose consigo a la mayoría de sus muertos. Todo lo que quedó fueron los 210 cuerpos de los soldados estadounidenses, esparcidos por el campo de batalla. Los hombres restantes intentaron reconstruir lo sucedido, pero la historia completa de la batalla se les escapó. El capitán Frederick Benteen, quien lideraba uno de los grupos de ataque, dedujo que lo que había ocurrido era una ruta de pánico, donde los hombres soltaron sus caballos y corrieron sin seguir órdenes, lo que llevó a su aniquilación. Los cuerpos de los soldados habían sido saqueados, despojados de su ropa y de cualquier posesión útil, como armas y cuchillos. Además, muchos cuerpos habían sido brutalmente mutilados, un acto motivado por la creencia de que los guerreros llevaban su cuerpo con ellos al más allá. A los soldados se les cortaron los dedos del gatillo para que no pudieran luchar en el otro mundo, y a Custer se le clavaron agujas de tejer en los oídos porque, según los nativos, se negaba a escuchar. Debido a que aún estaban en plena campaña militar, los cuerpos de los muertos fueron enterrados apresuradamente en tumbas poco profundas. Los soldados solo contaban con una pequeña cantidad de herramientas de excavación, por lo que para muchos de los caídos, su tumba consistía en unas pocas paladas de tierra sobre ellos. Custer recibió una tumba más prestigiosa, de 18 pulgadas de profundidad, marcada con estacas clavadas en el suelo. En una caja de cartuchos gastados se enrolló un trozo de papel con su nombre y se clavó en la estaca. En el transcurso del año siguiente, hubo llamados públicos para regresar al campo de batalla y enterrar los cuerpos de manera adecuada. El teniente general Sheridan se puso en contacto con el general Sherman, expresando que las esposas y amigos de los oficiales que habían muerto con Custer presionaban para recuperar sus cuerpos. Se solicitó al secretario de guerra que autorizara los gastos necesarios, pero la solicitud fue rechazada. Sin embargo, Sheridan y Sherman continuaron presionando, y finalmente, las autoridades militares recibieron el permiso para proceder. El 2 de julio, los soldados llegaron al campo de batalla para llevar a cabo su sombría tarea. Encontraron el sitio lleno de cuerpos en descomposición, devorados por animales salvajes y expuestos a los elementos. Los lugares de descanso de los muertos fueron marcados con palos hasta que todos los cuerpos fueron descubiertos. Los oficiales fueron identificados y sus restos fueron recogidos para ser enterrados nuevamente en un fuerte militar cercano. Sin embargo, los hombres alistados nunca dejaron su lugar de descanso final. Había demasiados cuerpos para transportar, por lo que fueron enterrados en tumbas más adecuadas, marcadas con estacas. Después de completar su tarea, Sheridan y sus hombres abandonaron el área, confiando en que todos los hombres habían sido enterrados respetuosamente. Sin embargo, la temporada de lluvias de Montana estaba cerca, y en poco tiempo, las lluvias arrastraron el suelo suelto, exponiendo nuevamente los restos a los depredadores y los elementos. Una fotografía tomada por John Fouch poco después de la llegada de las lluvias mostró un paisaje sembrado de huesos una vez más.
Aunque la batalla de Little Big Horn fue una victoria breve pero increíble para las tribus Lakota y Cheyenne, los líderes nativos sabían muy bien que no habían ganado la guerra. Tanto el público como el gobierno de los Estados Unidos se unieron en torno a la figura de Custer y sus hombres, inmortalizados en la historia estadounidense como valientes y nobles guerreros. Custer, un héroe de la guerra civil, fue especialmente venerado, y había un gran deseo entre el público de vengar su muerte. En respuesta, se envió una fuerza abrumadora de soldados estadounidenses para someter a los nativos y evitar futuras rebeliones. Las tierras nativas y los terrenos de caza fueron ocupados por tropas, y al cabo de un año, la mayoría de los guerreros nativos se habían rendido, reacios a continuar la lucha. Las Black Hills, por las cuales cientos de hombres habían muerto, fueron tomadas por los Estados Unidos sin compensación alguna para los nativos. La región se vio inundada de mineros de oro, generando enormes cantidades de riqueza para el país, con vagones cargados de oro por valor de $300,000 o más. La batalla de Little Big Horn sigue siendo un evento profundamente significativo en la historia estadounidense. Representa tanto la resistencia feroz de las tribus nativas como el poder implacable de la expansión estadounidense. Las heridas de esta batalla, al igual que las cicatrices de las relaciones entre los nativos americanos y el gobierno de los Estados Unidos, perduran hasta el día de hoy.